Nunca imaginé que el olor a lirios blancos pudiera provocarme tantas náuseas. Se supone que es el aroma de la pureza, del duelo respetuoso, de la paz eterna. Pero esa tarde, en la sala principal de la hacienda La Esperanza, el perfume de las flores se mezclaba con el costoso aroma a Chanel número 5 de mi hermana y el olor a cera derretida de los cirios, creando una atmósfera tan densa y artificial que apenas me dejaba respirar. Estaba de pie en una esquina, medio oculta por las cortinas de terciopelo pesado que mi bisabuela había cosido a mano hace casi un siglo. Desde mi posición, podía ver todo el teatro. Y digo teatro porque eso no era un funeral, era una puesta en escena. Mi nombre es Nadia. Tengo 32 años, aunque si me miraras a los ojos hoy, pensarías que tengo 50. El cansancio no es algo que se cure durmiendo un par de horas, es un sedimento que se acumula en los huesos, capa tras capa. Después de 1460 días de ser la única persona que sostenía la mano de un hombre moribundo. Ese hombre era don Braulio, mi padre. Y ahora, su cuerpo yacía frío dentro de un ataúd de caoba pulida al centro de la sala, rodeado de personas que no lo habían visitado ni una sola vez en los últimos 4 años. Mire, ahí estaba mi madre, doña Maite. Sentada en el sillón principal como una reina viuda en un drama de telenovela. Llevaba un vestido negro de encaje que, estoy segura, costó más que todo el tratamiento de terapia física de papá del último mes. Se secaba una lágrima inexistente con un pañuelo de seda mientras asentía ante las condolencias del alcalde del pueblo. «Ay, señor alcalde», decía ella con esa voz temblorosa que ensayaba frente al espejo, «no sabe el vacío que deja. Braulio era mi vida entera. No sé cómo voy a sobrevivir sin él». Apreté la bandeja de plata que tenía en las manos hasta que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Su vida entera? ¿De verdad? La última vez que doña Maite entró a la habitación de papá fue hace 3 semanas, y solo para quejarse de que el olor a desinfectante le daba migraña. Ella vivía en el ala oeste de la hacienda, lejos de la enfermedad, lejos de los pañales de adulto, lejos de la realidad. «Nadia». El grito agudo cortó mis pensamientos. Era Gisela. Mi hermana mayor. La primogénita. La joya de la familia. Gisela había llegado hacía apenas 2 horas, haciendo una entrada triunfal digna de una celebridad. El chofer del taxi tuvo que ayudarla con 3 maletas Louis Vuitton, como si viniera a unas vacaciones y no al entierro de su padre. Ahora estaba parada junto al ataúd, no mirando a papá, sino revisando su maquillaje en el reflejo del cristal protector. «Nadia, por el amor de Dios», repitió Gisela, chasqueando los dedos en mi dirección. «¿Estás sorda o te hiciste tonta de tanto estar encerrada aquí? El señor alcalde tiene el vaso vacío. Sírvele más tequila. Y tráeme un agua mineral, pero que sea Perrier, no esa agua de la llave que acostumbras tomar». El silencio en la sala fue breve pero doloroso. Los murmullos de los invitados bajaron de volumen. Todos me miraron. Ahí estaba yo, con mi vestido negro de algodón barato, el cabello recogido en un chongo desordenado, sin una gota de maquillaje, sosteniendo una bandeja como si fuera parte del servicio de catering. Y ahí estaba ella, Gisela, con un vestido de diseñador que dejaba ver sus piernas bronceadas, joyas brillando en su cuello y una actitud de dueña absoluta. Caminé hacia ellos. Mis zapatos planos no hacían ruido sobre la madera vieja, a diferencia de los tacones de aguja de Gisela que resonaban como martillazos, clac, clac, clac. «Aquí tiene, señor alcalde», dije, sirviendo el tequila con mano firme. «Gracias, hija», murmuró el alcalde, un hombre amable que conocía la verdad, pero que no tenía el valor de decirla en voz alta. Me miró con lástima. Odiaba esa mirada. Gisela me arrebató el vaso de agua que traía en la bandeja. Lo miró con asco. «Te dije Perrier, Nadia». «¿Es que ya no entiendes español? ¿O es que el olor a medicina te quemó las neuronas?», dijo ella, lo suficientemente alto para que el círculo cercano de la alta sociedad local la escuchara. «No tenemos agua importada, Gisela», respondí, mi voz sonando ronca y seca. Papá no gastaba en lujos innecesarios. El dinero se usaba para sus medicinas. Gisela soltó una risa corta, fría y cruel.
Por favor, no me vengas con tus discursos de mártir ahora. Papá tenía dinero de sobra. Si no hay agua decente es porque tú eres una inútil administrando la casa. Pero no te preocupes, hermanita. Eso va a cambiar muy pronto. Ahora que yo estoy aquí, voy a poner orden en este chiquero. Mi madre, doña Maite, se levantó y puso una mano protectora sobre el hombro de Gisela, mirando a los invitados con una sonrisa de disculpa. Perdonen a Nadia, dijo mamá, con ese tono dulce que usaba para clavar puñales. Ha estado muy estresada. Ya saben, cuidar a un enfermo es trabajo de enfermeras, y aunque quisimos contratar profesionales, Nadia insistió en hacerlo ella misma. Creo que la carga fue demasiado para su capacidad limitada. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Capacidad limitada? Yo soy arquitecta. Me gradué con honores en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenía un futuro brillante en un despacho de diseño sustentable en la capital. Renuncié a todo, a mi carrera, a mi departamento, a mi vida social, el día que a papá le dio el primer derrame cerebral hace 4 años. Lo dejé todo porque ellas no quisieron hacerlo. Vuelve a la cocina, Nadia, ordenó mi madre, despidiéndome con un gesto de la mano como si espantara una mosca. Y asegúrate de que los tamales estén calientes para la cena. No nos avergüences más. Me di la vuelta. No lloré. Hace mucho tiempo que se me acabaron las lágrimas para ellas. Caminé hacia la cocina, atravesando el pasillo lleno de retratos de mis antepasados. Hombres y mujeres de mirada recia que construyeron este patrimonio con sudor y sangre. Me pregunté qué pensarían al ver en qué se había convertido su legado, un botín para 2 buitres disfrazados de pavo real. Entré a la cocina y dejé la bandeja sobre la mesa de madera maciza. Mis manos temblaban, no de tristeza, sino de una rabia contenida que amenazaba con explotar. Me apoyé en el fregadero y miré por la ventana hacia los campos de agave azul que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo sangre. Fue entonces cuando la vi entrar. Gisela. No había venido a ayudar, por supuesto. Venía a buscar más hielo para su whisky. Se apoyó en el marco de la puerta, mirándome con esa superioridad que había perfeccionado desde que éramos niñas. ¿Sabes?, dijo ella, agitando el hielo en su vaso. Deberías agradecerme. Me giré lentamente. ¿Agradecerte? ¿Por qué? ¿Por llegar 4 años tarde? Por venir a salvarte de la miseria, respondió, dando un sorbo a su bebida. He estado hablando con mamá. Esta hacienda es un pozo sin fondo. Vieja, sucia, lejos de la civilización. ¿Quién quiere vivir entre vacas y borrachos? Nadie. Papá amaba este lugar. Es su vida. Es su historia, dije, sintiendo el calor subir por mi cuello. Papá está muerto, Nadia. Supéralo, dijo con una frialdad que me heló la sangre. Y los muertos no pagan las cuentas. Mamá y yo hemos decidido vender. Ya tengo un comprador interesado, un grupo hotelero gringo que quiere hacer un resort de experiencia agavera. Van a pagar en dólares. Muchos dólares. ¿No puedes vender?, dije, dando un paso adelante. No se ha leído el testamento. Gisela soltó una carcajada. Fue un sonido feo, agudo, que rebotó en los azulejos de talavera de la cocina. ¿Testamento? ¡Ay, tierna e ingenua Nadia! ¿Crees que papá te dejó algo? ¿A ti? ¿A la hija que fracasó como arquitecta para convertirse en una simple cuidadora? Papá valoraba el éxito, Nadia. Y tú hueles a fracaso. Y a cloro. Ella se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Olía a alcohol y a desprecio. Además, susurró, bajando la voz a un tono conspirativo, soy la mayor. Soy la primogénita. En las familias como la nuestra, la jerarquía importa. Mamá está de mi lado. Los abogados están de mi lado. Tú tienes 3 días para empacar tus trapos viejos y largarte. Te daremos una propina, claro. Unos 50.000 pesos por tus servicios de enfermería. Considéralo una caridad,
50.000 pesos. Eso era lo que valían 4 años de noches sin dormir, de limpiar vómito, de cambiar pañales, de leerle a papá cuando ya no podía hablar, de sostenerlo cuando lloraba de dolor. 50.000 pesos. En ese momento, algo brilló en su pecho. La luz de la cocina se reflejó en una joya que llevaba prendida en la solapa de su vestido negro. Me quedé paralizada. Mis ojos se abrieron como platos. Era un broche antiguo. Oro de 24 quilates, con forma de una rama de olivo, incrustado con 3 esmeraldas colombianas de un verde profundo y puro. Ese broche, mi voz salió como un susurro estrangulado. Ese broche es de la abuela Elena. Gisela miró hacia abajo, tocando la joya con indiferencia. ¿Ah, esto? Lindo, ¿verdad? Lo encontré en el despacho de papá. Estaba en la caja fuerte. Combinaba perfecto con mis aretes. ¡Es mío!, grité, olvidando por un momento quién estaba en la sala contigua. Papá me lo prometió. Me dijo que era para mí el día que me casara o el día que me graduara de mi maestría. Él me dijo que lo guardaba para mí. Pues no te has casado, y dudo que alguien quiera casarse contigo viéndote así, replicó Gisela, mirándome de arriba a abajo con asco. Y tampoco veo ninguna maestría. Así que, técnicamente, no cumpliste los requisitos. Además, a mí se me ve mejor. Resalta mis ojos. La rabia me cegó. No era por el valor del oro. No era por el dinero. Era porque ese broche representaba la única conexión tangible que me quedaba con la historia de las mujeres de esta familia, mujeres fuertes como la abuela Elena, que nada tenían que ver con la frivolidad de mi hermana. «Dámelo», exigí, extendiendo la mano. «Sacaste eso de la caja fuerte sin permiso». «Eso es robo». Gisela me empujó. Fue un empujón fuerte, directo al pecho. Tropecé hacia atrás y mi espalda golpeó contra el borde de la mesa de madera. El dolor fue agudo, pero el dolor emocional fue peor. «No me toques, criada», gritó ella, cambiando su rostro a una máscara de furia. «¿Quién te crees que eres para darme órdenes? Soy la dueña de esta casa. Soy la señora de esta hacienda. Tú solo eres la que limpia la mierda. Ubícate». En ese instante, el tiempo pareció detenerse. La palabra criada resonó en mi cabeza, rebotando contra las paredes de mi cráneo. Pero no fue el insulto lo que me rompió. Fue el recuerdo que esa actitud detonó. De repente, ya no estaba en la cocina. Estaba de vuelta en esa noche horrible de hace 2 años. Era una noche de tormenta. La lluvia golpeaba los cristales de la habitación de papá como si quisiera romperlos. El monitor cardíaco pitaba erráticamente. Papá se agarraba el pecho, su rostro estaba gris, sus labios azules. Le faltaba el aire. «Nadia, me duele», susurraba él. El médico del pueblo me había dicho que necesitaba una inyección de un anticoagulante específico de importación si volvía a tener una crisis. Costaba 20.000 pesos la dosis. Yo había gastado mis últimos ahorros en el oxígeno de la semana anterior. Las cuentas de la hacienda estaban bloqueadas por mamá, que decía que no había liquidez. Llamé a mamá. Buzón de voz. Llamé a Gisela. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. 1, 2, 3 timbres. «¿Bueno?», contestó Gisela. Se oía música electrónica a todo volumen de fondo, risas, tintineo de copas. «Gisela. Soy yo, Nadia. Papá se está muriendo», grité, llorando. «Necesito que transfieras 20.000 pesos ya. Necesito comprar el medicamento. Por favor, es urgente». Hubo una pausa. Escuché cómo le daba una calada a un cigarro o un vapeador. «Ay, Nadia, qué dramática eres», dijo ella, arrastrando las palabras. Estaba borracha. «Siempre es lo mismo contigo. Papá se muere, papá se muere. El viejo es hierba mala, nunca muere. No estoy bromeando. Sollocé. ¿El médico está aquí?».
Necesito el dinero ahora. No tengo, dijo ella secamente. Me gasté el límite de la tarjeta en la mesa VIP. Estoy en Tulum, güey. No me arruines la noche. Pídele prestado al jardinero o vende algo. Bye. Gisela, no cuelgues. Gisela. Esa noche, tuve que vender mi laptop de trabajo y mi anillo de graduación a un prestamista local a las 3 de la mañana por una fracción de su precio para conseguir la medicina. Salvé a papá esa noche. Pero algo dentro de mí murió para siempre cuando vi, una hora después, una historia en Instagram de Gisela brindando con una botella de champaña que costaba el doble que la vida de nuestro padre. Volví al presente. El sonido de la respiración agitada de Gisela llenaba la cocina. Me enderecé. Me alisé el vestido. El dolor en mi espalda seguía ahí, pero el dolor en mi corazón se había transformado en algo más frío, más duro. Algo metálico. Miré a Gisela a los ojos. Ya no había súplica en mi mirada. Ya no había miedo. Tienes razón, Gisela, dije, mi voz bajando a un susurro peligroso. La jerarquía importa. Y el karma también. Gisela parpadeó, confundida por mi repentino cambio de actitud. Esperaba que llorara, que gritara, que me hiciera la víctima. No esperaba esta calma absoluta. ¿Me estás amenazando, mosca muerta?, preguntó, dando un paso atrás. No, respondí, caminando lentamente hacia la puerta de salida. Solo te estoy diciendo que disfrutes del broche. Y de la casa. Y del dinero que crees que tienes. Disfrútalo todo esta noche. Porque mañana es otro día. Salí de la cocina dejándola allí parada, con el ceño fruncido y el vaso de whisky a medio terminar. Caminé por el pasillo oscuro hacia mi pequeña habitación, la que solía ser el cuarto de servicio, donde me mudé para estar cerca de papá por si me necesitaba en la noche. Entré y cerré la puerta con seguro. Me senté en el borde de la cama estrecha. Saqué de debajo de mi almohada una pequeña caja de madera. Dentro no había joyas, ni dinero. Solo había un reloj de pulsera de hombre, viejo, marca Casio, con la correa de plástico negro desgastada. Era el reloj de papá. Me lo puse en la muñeca izquierda. Me quedaba grande, así que tuve que ajustarlo en el último agujero. El tic-tac era fuerte, constante, rítmico. Papá me lo dio hace 6 meses, en uno de sus momentos de lucidez. Me agarró la mano y me dijo, hija, cuando yo me vaya, los lobos vendrán. Vendrán con piel de oveja y luego mostrarán los dientes. No pelees con ellos a gritos. Pelea con el tiempo. El tiempo pone a cada uno en su lugar. Espera a Pascual. Confía en el reloj. Miré la hora. Eran las 11 de la noche. Faltaban 35 horas para la lectura oficial del testamento. 35 horas de humillaciones que tendría que soportar. Pero podía hacerlo. Había soportado 4 años, podía soportar 2 días más. Me acosté vestida, abrazando el reloj contra mi pecho. Desde la sala, aún se escuchaban las risas de mi madre y mi hermana, planeando cómo gastarían una fortuna que, en su mente, ya les pertenecía. No sabían que estaban bailando sobre un campo minado. Y yo tenía el detonador, aunque todavía no sabía exactamente cómo funcionaba. Solo sabía que tenía que esperar al guardián. Al día siguiente, la casa se convirtió en un mercado. Literalmente. Gisela no esperó ni 24 horas. A las 8 de la mañana, llegaron 2 tasadores de arte que ella había contratado desde la ciudad. Empezaron a poner etiquetas de precio en todo. En los cuadros coloniales, en los muebles rústicos, incluso en la vajilla de plata. Ese cuadro del siglo XIX vale por lo menos 80.000 pesos, decía Gisela, señalando un retrato de mi tatarabuelo. Y esa mesa de centro, es madera de mezquite original, ponle unos 30.000. Yo me dediqué a mis tareas. Preparé el desayuno, chilaquiles verdes con huevo, como le gustaban a papá. Me senté sola en la cocina a comer. Nadie me invitó al comedor principal. Oye, tú, Gisela entró a la cocina, seguida por mamá.
Necesitamos que desocupes el cuarto donde duermes. Los compradores quieren ver todas las habitaciones. Y francamente, ese cuarto huele a viejo y a enfermo. Saca tus cosas y ponlas en el granero por ahora. O mejor, ve llevándolas a la parada del autobús. El testamento se lee mañana a las 10 de la mañana, dije sin levantar la vista de mi plato. Hasta entonces, esta sigue siendo mi residencia legal. Mira cómo nos contesta, exclamó mamá, indignada. Te hemos dado techo y comida todos estos años por caridad, Nadia. No tienes ningún derecho legal aquí. La casa está a nombre de tu padre, y como su esposa, pasa a ser mía automáticamente. Y yo digo que te largues. La ley dice otra cosa, mamá, dije tranquilamente. Hay un proceso. Y hay un notario. El licenciado Pascual vendrá mañana. Al escuchar el nombre de Pascual, Gisela soltó una carcajada burlona. ¿Pascual? ¿Ese viejo borracho del pueblo? ¿El que tiene la oficina encima de la tortillería? Gisela se doblaba de la risa. Por favor, Nadia. Yo traigo a mis abogados de la Ciudad de México. El bufete Sánchez y Asociados. Tiburones de verdad. Ese tal Pascual no va a saber ni leer los documentos que le vamos a poner enfrente. El licenciado Pascual era el mejor amigo de papá, dije, sintiendo una punzada de defensa por el viejo notario. Y es el único que tiene el testamento válido. El testamento válido es el que papá firmó hace 10 años, antes de que se volviera loco, dijo Gisela, y sus ojos brillaron con malicia. Ese donde nos deja todo a nosotras. Cualquier papel que haya firmado después, estando enfermo y drogado con morfina, lo vamos a anular en un abrir y cerrar de ojos. Ya tenemos los certificados médicos listos para probar que estaba senil. Dejé caer el tenedor. El sonido metálico resonó en el plato vacío. ¿Certificados médicos? Pregunté, sintiendo un frío en el estómago. ¿Cómo pueden tener certificados si nunca vinieron a verlo? ¿Si nunca hablaron con sus doctores? El dinero compra muchas cosas, hermanita, susurró Gisela, guiñándome un ojo. Incluso diagnósticos retroactivos. Vamos a alegar demencia senil e influencia indebida. Vamos a decir que tú, la cuidadora aprovechada, lo manipulaste para que firmara cosas cuando no estaba en sus cabales. Es mi palabra contra la tuya. ¿Y adivina a quién le va a creer el juez, a la hija exitosa y a la viuda respetable, o a la solterona desempleada que vive en el cuarto de servicio? Se me heló la sangre. Eso era lo que planeaban. No solo querían dejarme sin nada, querían destruir mi reputación. Querían acusarme de abusar de mi propio padre. Son unos monstruos, susurré. Somos pragmáticas, corrigió mamá. Ahora, mueve tu trasero y empieza a empacar. Mañana a las 11, cuando termine la lectura, quiero que hayas desaparecido de mi vista. Salieron de la cocina, dejándome sola con mi furia y mi miedo. Miré el reloj de papá. Las manecillas avanzaban inexorables. 24 horas para el juicio final. Esa noche no dormí. Pasé las horas limpiando la casa por última vez, no para ellas, sino para despedirme de cada rincón. Acaricié la madera de la barandilla de la escalera, pulí el piso de la entrada donde papá me enseñó a bailar cuando era niña. Y recé. Recé para que Pascual, el viejo notario del pueblo, tuviera algo más que buenas intenciones en su maletín desgastado. Porque si Gisela tenía razón, si realmente habían falsificado documentos médicos, yo no tenía ninguna oportunidad. Era David contra Goliat, pero un David sin honda y sin piedras. Amaneció el día de la lectura. El cielo estaba gris, plomizo, amenazando tormenta. A las 9:30 llegaron los abogados de Gisela. 2 hombres impecables, con trajes azules y relojes que costaban más que mi vida entera. Entraron a la biblioteca con aires de superioridad, desplegando sus laptops y sus carpetas de cuero. Gisela y mamá se sentaron al frente, expectantes. Yo me senté en una silla de madera dura en la esquina más lejana, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, apretando el reloj de papá. A las 9:55 se oyó el ruido de un motor viejo y tosiendo.
Una camioneta Ford de los años 80 se estacionó junto a los Mercedes y BMW. La puerta de la biblioteca se abrió y entró el licenciado Pascual. Se veía más viejo de lo que recordaba. Su traje gris estaba un poco brilloso por el uso en los codos, su corbata estaba un poco sueca. Cojeaba ligeramente de la pierna izquierda, una herida vieja de no sé qué guerra personal. Traía un maletín de cuero marrón que parecía haber sobrevivido a un bombardeo. Gisela soltó una risita por lo bajo y le susurró algo al oído a su abogado estrella. Ambos sonrieron con desdén. «Buenos días», dijo Pascual. Su voz era grave, profunda, como el sonido de piedras rodando en el fondo de un río. No miró a Gisela. No miró a mamá. Me miró a mí y asintió levemente con la cabeza. Yo le devolví el gesto, intentando que no se notara mi temblor. «Llega tarde, licenciado», dijo el abogado de Gisela, mirando su Rolex. «Mi tiempo se factura a $300 la hora». «Son las 10 en punto», dijo Pascual, sacando un reloj de bolsillo antiguo y consultándolo. «Y aquí, en La Esperanza, el tiempo corre diferente al de la ciudad. Aquí el tiempo respeta la verdad». Caminó hacia el escritorio de papá, ese escritorio enorme de roble detrás del cual papá solía sentarse a hacer las cuentas de la cosecha. Pascual puso su maletín sobre la mesa. Abrió los broches oxidados del maletín. El silencio en la habitación era absoluto. Podía escuchar el latido de mi propio corazón golpeando contra mis costillas. «Bien», dijo Pascual, sacando un sobre grueso sellado con lacre rojo y un dispositivo USB. «Estamos aquí para dar lectura a la última voluntad y testamento de don Braulio Almazán». «Un momento», interrumpió el abogado de Gisela, levantando una mano. «Antes de que empiece con su teatro, tenemos una moción previa. Represento a la señora Maite y a la señorita Gisela. Tenemos en nuestro poder evidencia médica certificada de que el finado sufría de demencia severa en el momento de cualquier supuesta modificación testamentaria reciente. Por lo tanto, exigimos que se reconozca únicamente el testamento fechado en 2015. Gisela sonrió triunfante. Mamá se cruzó de brazos, satisfecha. Habían lanzado su bomba nuclear al primer minuto. Pascual no se inmutó. Ni siquiera parpadeó. Siguió organizando sus papeles con una calma exasperante. ¿Terminó, licenciado?, preguntó Pascual sin levantar la vista. Sí. Por ahora. Esperamos su respuesta, dijo el abogado, desconcertado por la falta de reacción. Pascual levantó la vista entonces. Sus ojos, debajo de unas cejas pobladas y canosas, brillaron con una intensidad que hizo que el abogado de la ciudad retrocediera 1 centímetro. La respuesta, dijo Pascual, está en este vídeo. Levantó el USB. Don Braulio previó exactamente este movimiento. Conocía a su familia mejor de lo que ustedes creen. El silencio en la biblioteca era tan denso que casi se podía masticar. El abogado de Gisela, el licenciado Ruiz, miraba el pequeño dispositivo USB que el viejo notario Pascual sostenía en alto como si fuera una granada. Sin seguro. Y en cierto modo, lo era. ¿Un vídeo?, preguntó Gisela, rompiendo el silencio con una risa nerviosa que sonó demasiado aguda. ¿Qué es esto, una película de bajo presupuesto? Mi padre apenas podía sostener una cuchara, mucho menos grabar un vídeo coherente. Esto es ridículo. Seguramente es una manipulación digital o algo editado por Nadia. Ella siempre fue buena con las computadoras. Silencio, por favor, ordenó Pascual con una autoridad que no admitía réplica. Su voz retumbó en las paredes forradas de libros antiguos. Con movimientos lentos y deliberados, conectó el USB a su propia laptop, una máquina vieja y robusta que contrastaba con las ultrabooks de titanio de los abogados de la ciudad. Giró la pantalla para que todos pudieran verla. Esto fue grabado hace 6 meses. El día 12 de octubre. Exactamente a las 10 de la mañana, dijo Pascual, tecleando su contraseña con un solo dedo. Nadia no estaba presente. Yo fui el único testigo, junto con el doctor Mendoza, jefe de neurología del hospital regional.
Al mencionar al doctor Mendoza, el rostro de mi madre palideció ligeramente. Mendoza era una eminencia, un hombre intachable. Si él estaba involucrado, su argumento de la demencia senil empezaba a tambalearse. Pascual presionó play. La imagen apareció en la pantalla. Era mi padre. Estaba sentado en su silla de ruedas, frente a la ventana que daba a los campos de agave. Llevaba su camisa de lino favorita, la blanca, y estaba recién afeitado. Se veía delgado, frágil, pero sus ojos tenían ese brillo travieso y lúcido que yo tanto extrañaba. «Buenos días», dijo la voz de papá desde los altavoces. Sonaba un poco ronca, pero clara y firme. «Soy Braulio Almazán. Hoy es 12 de octubre. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales, como certificará el buen doctor Mendoza aquí presente». La cámara se movió ligeramente para mostrar al doctor, quien asintió solemnemente y mostró su credencial profesional y el periódico del día. Papá continuó, mirando directamente a la lente. Sentí un nudo en la garganta. Era como si me estuviera mirando a mí. «Hago este vídeo porque conozco a mi familia», dijo papá, suspirando. «Conozco a mi esposa, Maite. Y conozco a mi hija mayor, Gisela. Sé que cuando yo falte, vendrán como buitres. Sé que intentarán decir que estoy loco, que estoy senil, que no sé lo que hago. Sé que tratarán de pisotear a Nadia». En la sala, Gisela soltó un bufido indignado. «Esto es inaudito», exclamó. «Está leyendo un guión. Nadia le escribió eso». «Cállese», rugió Pascual, golpeando la mesa con la palma abierta. En el vídeo, papá se inclinó hacia adelante. «Nadia no sabe nada de esto. Nadia piensa que solo vino el notario a arreglar unos papeles de la cosecha. Ella está afuera, podando los rosales, porque yo le pedí que me dejara solo un momento». Papá hizo una pausa, y su expresión se endureció. «Maite, Gisela, si están viendo esto, es porque han impugnado mi testamento. Es porque han tratado de alegar que no estoy cuerdo. Y eso, mis queridas, es su mayor error». El abogado Ruiz se aflojó el nudo de la corbata. Empezaba a sudar. «Durante los últimos 4 años», continuó papá, «he visto quién es quién. He visto a Nadia renunciar a su vida, a su carrera, a su juventud, para limpiarme, para alimentarme, para escuchar mis historias repetidas 1000 veces. Y las he visto a ustedes, bueno, no las he visto. Porque no han estado aquí». Papá levantó una mano temblorosa y señaló a la cámara. «Gisela, sé que debes 5 millones de pesos a unos prestamistas en la ciudad. Sé que hipotecaste tu departamento a mis espaldas hace 2 años falsificando mi firma. Lo dejé pasar porque eras mi hija y no quería verte en la cárcel. Pero no creas que no me dolió». Gisela se quedó helada. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Todos en la sala se giraron a mirarla. «¿5 millones?» susurró mamá, horrorizada. «Gisela, ¿es eso cierto?» «Es mentira», chilló Gisela, poniéndose roja como un tomate. El viejo deliraba. «Nunca hice eso». «Tengo los documentos del banco aquí», dijo Pascual tranquilamente, sacando una carpeta azul del maletín. «Y el reporte de crédito. ¿Quiere que los leamos ahora o prefiere esperar?» Gisela se hundió en su silla, derrotada por primera vez. En la pantalla, papá seguía hablando. «¿Y tú, Maite? Mi esposa. Juraste estar conmigo en la salud y en la enfermedad. Pero en cuanto el doctor dijo ictus, tú hiciste las maletas y te mudaste al otro lado de la casa. Te gastaste el dinero de la cuenta de ahorros en viajes espirituales y en ropa, mientras Nadia tenía que vender sus cosas para comprarme medicinas. Lo sé todo. Nadia nunca me lo dijo para no preocuparme, pero yo veía los estados de cuenta. Yo veía cómo adelgazaba ella mientras tú engordabas». Mamá empezó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de cocodrilo. Eran lágrimas de vergüenza y miedo. «Por eso», concluyó papá, su voz quebrándose un poco, «he tomado una decisión. No voy a dejar que destruyan lo poco que queda. He creado un fideicomiso irrevocable.
Y he incluido una cláusula muy especial. La cláusula 9. El licenciado Pascual se las explicará. Adiós, Nadia. Te quiero, hija. Gracias por ser mi bastón cuando mis piernas fallaron. Y a ustedes dos, espero que Dios las perdone, porque yo ya no tengo fuerzas para hacerlo. La pantalla se fue a negro. El silencio que siguió fue sepulcral. Solo se escuchaba el zumbido del ventilador de la vieja laptop de Pascual. Yo estaba llorando en silencio, con la mano sobre la boca para ahogar los sollozos. Papá lo sabía. Papá lo había visto todo. No estaba loco. Estaba más lúcido que cualquiera de nosotros. Pascual cerró la computadora con un clic suave. Bien, dijo, mirando a los abogados de la ciudad. Creo que la cuestión de la capacidad mental ha quedado resuelta. ¿Tienen alguna otra objeción médica o procedemos a la lectura de la cláusula 9? El abogado Ruiz miró a su colega, luego a Gisela, y finalmente negó con la cabeza, derrotado. No. No tenemos más objeciones médicas. Proceda. Pascual tomó el documento principal, un legajo de papeles con sellos oficiales y firmas notariadas. Se ajustó las gafas y comenzó a leer. Cláusula 9, de la no impugnación y conducta de los beneficiarios. Conocida comúnmente como la cláusula de castigo. Gisela se enderezó en su silla, alerta. Mamá dejó de llorar y aguzó el oído. Es mi voluntad expresa que cualquier beneficiario que impugne, conteste o ataque la validez de este testamento o de este fideicomiso, directa o indirectamente, basándose en alegatos de incapacidad mental, influencia indebida o fraude, perderá automáticamente cualquier derecho a la herencia, legado o beneficio que se le hubiera asignado. Dicho beneficiario será tratado, para todos los efectos legales, como si hubiera fallecido antes que el testador, sin dejar descendencia. Pascual hizo una pausa dramática y miró a Gisela por encima de sus gafas. En términos simples, al haber presentado esa moción inicial alegando demencia, ustedes han activado la trampa. Se han desheredado a sí mismas. Eso no es legal, gritó Gisela, poniéndose de pie de un salto, tirando la silla hacia atrás. Es una trampa. Mi abogado presentó la moción, no yo. Su abogado actúa en su nombre y representación, dijo Pascual con calma. Y la intención era clara, anular la voluntad de su padre. La cláusula es estándar y perfectamente legal en el estado de Jalisco. Don Braulio insistió en ella precisamente para evitar este circo. Pero, balbuceó mamá. Soy su viuda. Tengo derechos conyugales. La mitad de los bienes gananciales. Cierto, concedió Pascual. Pero la hacienda La Esperanza y las tierras de cultivo son bienes privativos de don Braulio, heredados de su padre antes del matrimonio. No entran en la sociedad conyugal. Y el dinero en las cuentas, bueno, don Braulio lo transfirió todo al fideicomiso hace 6 meses. El fideicomiso es el dueño de todo. Y el fideicomiso tiene reglas. Pascual pasó la página. Ahora, procedamos a la distribución de los activos según las reglas del fideicomiso, dado que las beneficiarias Maite y Gisela han sido excluidas por la cláusula 9. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Miré el reloj de papá. 10:30. Activo 1, la hacienda La Esperanza, incluyendo el casco principal, las caballerizas, y las 200 hectáreas de cultivo de agave azul. Se adjudica en su totalidad a Nadia Almazán. Gisela soltó un grito ahogado, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Activo 2, las cuentas de inversión en el Banco Nacional, con un saldo actual de 30 millones de pesos. Se adjudican en su totalidad a Nadia Almazán. Mamá se llevó las manos a la cabeza, meciéndose de adelante hacia atrás. Activo 3. La colección de vehículos antiguos y las joyas familiares depositadas en la caja de seguridad número 404. Se adjudican a Nadia Almazán. Pascual cerró la carpeta. En resumen, todo es para Nadia. El abogado Ruiz cerró su maletín con un chasquido seco. Se puso de pie y miró a Gisela con frialdad.
Señora, mi trabajo aquí ha terminado. La cláusula es inatacable con ese vídeo de respaldo. Y por cierto, le enviaré la factura de mis honorarios esta tarde. Son 50.000 pesos por la visita a domicilio. No tengo dinero. Chilló Gisela, agarrando al abogado por la manga. No puede irse. Haga algo. Apele. Invente algo. No hay nada que inventar. Ustedes cavaron su propia tumba. Con permiso. Los dos abogados salieron de la biblioteca casi corriendo, como ratas abandonando un barco que se hunde. Nos quedamos los cuatro solos. Pascual, yo y las dos mujeres que habían hecho de mi vida un infierno. Gisela se giró hacia mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su maquillaje corrido. Parecía una bruja de cuento. Tú. Siseó, señalándome con un dedo tembloroso. ¿Tú sabías esto? ¿Tú lo planeaste? Maldita hipócrita. Te hiciste la mosquita muerta para quedarte con todo. Yo no sabía nada, dije, mi voz tranquila pero firme. Me puse de pie. Por primera vez en años, sentí que era alta. Sentí que ocupaba espacio. Papá me protegió porque sabía que ustedes me devorarían viva. «Es mi casa», gritó Gisela, lanzándose hacia mí. «Es mi herencia. Soy la mayor. Dame los papeles». Intentó arrebatarle la carpeta a Pascual, pero el viejo notario fue más rápido. La apartó con un movimiento de brazo sorprendentemente fuerte. «Señorita Gisela, le sugiero que se calme», dijo Pascual. «O tendré que llamar al alguacil para que la escolte fuera de la propiedad privada de mi clienta». ¿Propiedad privada de quién? Gisela se rió, una risa histérica, al borde de la locura. ¿De esta sirvienta? Mírala. No sabe ni vestirse. ¿Qué va a hacer con una hacienda de 40 millones? La va a arruinar en un mes. Eso ya no es asunto suyo, dije, dando un paso adelante. Me acerqué a ella hasta que pude oler su miedo. Lo que yo haga con mi herencia es mi problema. Pero lo que tú vas a hacer con tu deuda de 5 millones, eso sí es tu problema. Gisela palideció aún más. Había olvidado por un momento la deuda. Pascual, dije, sin dejar de mirar a mi hermana, ¿mencionó algo sobre 1 millón de pesos que papá había reservado? Ah, sí, dijo Pascual, revisando sus notas. Don Braulio había dejado un legado condicional de 1 millón de pesos para Gisela, específicamente para ayudarla a pagar sus deudas de juego y malas inversiones. Pero, como impugnó el testamento, ese legado también se anula. Gisela cayó de rodillas. Fue un colapso total. Se cubrió la cara con las manos y soltó un aullido de desesperación. «No. No, por favor». Lloraba. «Me van a matar. Esos hombres me dijeron que si no pagaba esta semana me romperían las piernas. Mamá, ayúdame». Mamá miraba a Gisela, luego me miraba a mí. Vi en sus ojos el cálculo frío de siempre. Estaba evaluando quién era el caballo ganador. «Nadia, hija», empezó mamá, acercándose a mí con una sonrisa temblorosa. «Todo esto ha sido un malentendido terrible. Ya sabes cómo es tu hermana, siempre tan impulsiva. Pero yo soy tu madre. Yo te di la vida. Seguro que no vas a dejar a tu madre en la calle, ¿verdad? Podemos vivir aquí las dos, como siempre. Tú mandas, claro. Pero yo puedo ayudarte a decorar, a organizar las fiestas». La miré con una mezcla de pena y asco. Hasta el final, ella solo pensaba en su comodidad. No le importaba que su hija mayor estuviera amenazada de muerte, ni que su hija menor hubiera sido humillada durante años. Solo le importaba su estatus. «Mamá», dije suavemente. «¿Recuerdas cuando te pedí 20.000 pesos para la medicina de papá y me dijiste que no tenías liquidez?» «Ay, hija, eso fue hace mucho, no me acuerdo», balbuceó ella. «Yo sí me acuerdo. Y me acuerdo de las fotos de tu viaje a Cancún esa misma semana». Me quité el reloj de papá de la muñeca. Lo miré por un segundo y luego lo volví a poner. Marcaba las 11 en punto.
Pascual, ¿cuándo toma efecto la transferencia de la propiedad? Pregunté. Inmediatamente. Las escrituras ya están preparadas a tu nombre. Solo falta tu firma. Bien. Me giré hacia ellas. Entonces, como dueña de esta casa, tengo algunas reglas nuevas. Caminé hacia la ventana y la abrí de par en par. El aire fresco del campo entró, llevándose el olor a encierro y a flores muertas. Regla número 1. No quiero a nadie en mi casa que me haya llamado criada. Gisela levantó la vista, con el rímel corrido por toda la cara. Nadia, por favor, soy tu hermana, gimió. No, Gisela. Tú eras la hija de papá. Yo era la enfermera. Ahora los papeles se invirtieron. Yo soy la dueña. Y tú eres una visita no deseada. Me van a matar, gritó ella, arrastrándose hacia mí y agarrándose de mi falda. Dame el dinero. Solo 1 millón. Tienes 30. No te cuesta nada. La miré desde arriba. Sentí el peso de todos esos años de desprecio. El dinero no se regala, Gisela. Se gana. ¿Quieres dinero? Te puedo ofrecer un trabajo. Gisela parpadeó, confundida. ¿Qué? Necesito a alguien que limpie los establos. Y alguien que lave los baños de los peones. Te pagaré el salario mínimo. Y te descontaré la renta y la comida. Si ahorras, en unos 50 años, podrás pagar tu deuda. La cara de Gisela se transformó de súplica a odio puro en un segundo. Se puso de pie y me escupió a los pies. Púdrete. Prefiero morirme antes que limpiar tu mierda. Como quieras, dije, encogiéndome de hombros. Entonces, tienes 10 minutos para sacar tus maletas Louis Vuitton de mi casa. Y tú también, mamá. ¿Yo? Chilló mamá. Soy una anciana. ¿No puedes echarme? Es ilegal. Pascual, ¿es ilegal? No, señora. Usted tiene su propia cuenta bancaria y una pensión del Estado. No está desamparada. Y esta es propiedad privada. Nadie tiene derecho de admisión. Pero es mi casa, insistió mamá. Era la casa de papá, la corregí. Y él decidió quién se la quedaba. Decidió dársela a la única persona que la cuidó. Se quedaron en silencio. Sabían que habían perdido. No había abogados, no había trucos, no había mentiras que pudieran salvarlas esta vez. La verdad, grabada en un vídeo de 5 minutos, las había desnudado por completo. Lárguense, dije, señalando la puerta. Ahora. Mamá me miró con odio, un odio tan puro que casi me quema. Te vas a arrepentir de esto, Nadia. Vas a morir sola, rodeada de gatos y dinero, igual que tu padre. Nadie te va a querer nunca. Prefiero estar sola que mal acompañada, respondí. Salieron de la biblioteca, refunfuñando y llorando. Escuché sus tacones resonar en el pasillo, luego el ruido de maletas siendo arrastradas apresuradamente. Me quedé sola con Pascual. El viejo notario cerró su maletín y me sonrió. Una sonrisa genuina, llena de arrugas y cariño. Lo hiciste bien, muchacha. Tu padre estaría orgulloso. Gracias, Pascual. Por todo. No me des las gracias. Solo cumplí la voluntad de un amigo. Se ajustó el sombrero. Ah, una cosa más. Tu hermana. Gisela. ¿Sí? Esos prestamistas no bromean. Probablemente intentará volver o te demandará por otra cosa. Ten cuidado. Lo sé. Pero ya no tengo miedo. Tengo el reloj. Pascual se rió y salió de la habitación. Me acerqué al escritorio de papá. Pasé la mano por la madera suave. Me senté en su silla de cuero grande y giratoria. Crujió bajo mi peso, un sonido familiar y reconfortante. Miré por la ventana. Vi a mamá y a Gisela subiendo sus maletas al taxi que habían llamado. El chofer las miraba con impaciencia.
Gisela estaba hablando por teléfono, gritando, gesticulando. Mamá estaba sentada en la acera, llorando sobre su bolso de marca. El taxi arrancó, levantando una nube de polvo. Se alejaron por el camino de tierra, haciéndose cada vez más pequeñas, hasta desaparecer tras la colina de Agaves. Suspiré. Por primera vez en 4 años, mis pulmones se llenaron de aire de verdad. Pero la historia no terminó ahí. El destino, o el karma, tenía un último giro preparado. Vaya momento. Nadie acaba de darle la vuelta a la tortilla de la manera más épica posible. Si estás disfrutando de esta revancha tanto como yo, por favor dale like al vídeo ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte más historias de justicia kármica y déjame un comentario abajo con el nombre de tu ciudad. Queremos saber desde dónde nos escuchan. Cada comentario nos ayuda a crecer. Gracias. El polvo que levantó el taxi al llevarse a mi madre y a mi hermana tardó varios minutos en asentarse. Me quedé allí, en la entrada de la casa grande, observando cómo las partículas de tierra roja de Jalisco volvían a su lugar, cubriendo las huellas de los neumáticos como si la naturaleza misma quisiera borrar su paso por aquí. Cuando el último rastro del vehículo desapareció tras la colina, un silencio profundo y sanador envolvió la hacienda La Esperanza. Ya no se escuchaban los gritos histéricos de Gisela ni las quejas constantes de doña Maite sobre el calor o los mosquitos. Solo se escuchaba el viento susurrando entre las hojas de los fresnos y el canto lejano de una calandria. Entré a la casa. Mis pasos resonaban en el vestíbulo vacío. Por primera vez en 4 años, no sentí miedo. No sentí esa opresión en el pecho que me acompañaba cada vez que escuchaba la voz de mi madre llamándome para alguna tarea absurda. Caminé hacia la cocina. Estaba hecha un desastre. Platos sucios de la última cena que Gisela había exigido antes de irse, copas de vino con manchas de lápiz labial rojo en el borde. Mi primer instinto fue arremangarme el vestido, ponerme los guantes de hule y empezar a fregar, como había hecho cada día desde que regresé de la universidad. Pero me detuve. Miré mis manos. Estaban ásperas, con las uñas cortas y sin esmalte. Eran manos de trabajadora, sí. Pero ya no eran manos de sirvienta. Me quité los guantes y los dejé sobre la mesa. No, dije en voz alta, y mi voz sonó extraña en la cocina vacía. Hoy no. Salí al patio trasero, donde estaban las habitaciones de los empleados. Busqué a don Chuy, el capataz, un hombre de 70 años que había trabajado con mi abuelo y que Gisela había amenazado con despedir esa misma mañana porque olía a campo. Don Chuy, le dije cuando lo encontré arreglando una silla de montar. El hombre se quitó el sombrero, revelando una cabeza llena de canas y una cara curtida por el sol. Me miró con preocupación. «Niña Nadia, ¿es cierto lo que dicen? ¿Que la señora Maite se fue? ¿Que van a vender la hacienda?» Sonreí. Fue una sonrisa que me llegó hasta los ojos. La señora Maite se fue, don Chuy. Pero la hacienda no se vende. La hacienda se queda. Y usted también. De hecho, necesito que contrate a 2 peones más y a una cocinera. Quiero reactivar la producción de tequila artesanal. Y quiero que la casa brille, pero no voy a limpiarla yo. Los ojos de don Chuy se llenaron de lágrimas. ¿Usted es la patrona ahora? Sí, don Chuy. Soy la patrona. Los días siguientes fueron una mezcla de duelo y renacimiento. Lloré a mi padre, sí. Lloré mucho. Pero lloré en mi propia cama, en la habitación principal, abrazada a su almohada que aún olía a loción de lavanda y tabaco. Ya no tenía que esconder mi dolor en el cuarto de servicio. Con el dinero del fideicomiso, pagué las deudas menores que la mala administración de mamá había dejado en el pueblo. La cuenta de la carnicería, la deuda con el veterinario, los sueldos atrasados de los peones. La gente del pueblo, que al principio me miraba con recelo por los chismes que Gisela había esparcido, empezó a ver la verdad. La arquitecta ha vuelto, decían. Y era cierto. Saqué mis viejos planos del armario. Durante las noches, mientras la hacienda dormía, yo dibujaba. Diseñé un sistema de riego nuevo para los agaves.
Proyecté la restauración del ala este, que se estaba cayendo a pedazos. Mi mente, que había estado entumecida por años de estrés y sumisión, volvía a funcionar con la precisión de un reloj suizo. Pero el pasado no se borra tan fácil. Y la familia, por desgracia, es una mancha difícil de quitar. Pasaron 3 meses. 90 días de paz. Una tarde de martes, estaba supervisando la instalación de los nuevos alambiques de cobre en la destilería. El olor dulce del agave cocido llenaba el aire, un aroma que para mí significaba hogar y prosperidad. «Patrona», dijo uno de los peones nuevos, un muchacho joven llamado Mateo. Hay alguien en el portón principal. Dice que es su madre». Se me heló la sangre. El reloj de papá en mi muñeca pareció pesar 1 tonelada. «¿Viene sola?», pregunté. «No, viene con una maleta». «¿Y se ve? Bueno, se ve mal, patrona». Suspiré. Sabía que este día llegaría. El dinero de Gisela, o lo que quedaba de él, no podía durar para siempre. Y su deuda de 5 millones era una soga que se apretaba cada día más. «Dígale que espere». «Voy para allá». Caminé hacia la entrada principal. No corrí. Me tomé mi tiempo, ajustándome el casco de seguridad y sacudiéndome el polvo de los jeans de marca que me había comprado la semana pasada. Ya no llevaba vestidos viejos. Llevaba ropa de trabajo de calidad, botas de cuero buenas y una camisa de lino fresca. Cuando llegué al portón de hierro forjado, la vi. Doña Maite. La reina de la sociedad local. La mujer que nunca salía sin maquillaje y tacones. Estaba sentada en una piedra al borde del camino. Llevaba el mismo vestido de encaje negro del funeral, pero ahora estaba sucio de polvo y tenía un rasgón en el dobladillo. Sus zapatos de tacón estaban raspados. Su cabello, siempre impecablemente teñido y peinado, mostraba raíces grises de 3 centímetros y estaba revuelto por el viento. Se veía vieja. Se veía derrotada. Cuando me vio, se puso de pie con dificultad. Intentó recomponer su postura, intentó invocar esa altivez que siempre había usado como escudo, pero le falló. Nadia, su voz era un graznido seco. «Hola, madre», dije desde el otro lado de la reja. No la abrí. «Hija, ábreme». «Me estoy asando aquí afuera. Tengo sed». «Hay una llave de agua en el jardín de la entrada, puedes beber de ahí si quieres», dije, señalando el grifo que usaban los jardineros. Ella me miró con incredulidad. «¿Me vas a hacer beber de la manguera?» «Soy tu madre, Nadia. Soy la señora de esta casa». La corregí suavemente. Eras la señora. Ahora eres una visita sin invitación. ¿Dónde está Gisela?» Al mencionar el nombre de mi hermana, Maite se derrumbó. Empezó a llorar, y esta vez, el dolor era real. Era el dolor de una madre que se da cuenta de que ha apostado todo al caballo perdedor. Se fue, sollozó. Nos fuimos a la ciudad. Nos quedamos en un hotel de lujo las primeras semanas, pensando que ella arreglaría lo de la herencia. Pensando que sus abogados encontrarían un hueco legal. Pero no pudieron. El fideicomiso es blindado. ¿Y luego?, pregunté, cruzándome de brazos. Luego se acabó el dinero. Las tarjetas de Gisela rebotaron. Nos echaron del hotel. Intentamos ir a su departamento, pero Maite tragó saliva. Estaba embargado. Cambiaron las cerraduras. Y esos hombres, los hombres a los que ella les debe dinero, nos encontraron. Sentí un escalofrío. Pascual me lo había advertido. ¿Le hicieron algo? A ella no. Ella escapó. Maite levantó la vista, con los ojos llenos de rencor y tristeza. Una noche, mientras yo dormía en un motel de paso, ella hizo las maletas y se fue. Me dejó una nota. Dijo que se iba al norte, a cruzar la frontera. Dijo que yo era una carga. Que sin dinero yo no le servía de nada. Sin dinero no le servía de nada. La frase resonó en el aire caliente de la tarde. La ironía era tan grande que casi resultaba cómica.
Gisela le había hecho a mamá exactamente lo que mamá le había hecho a papá, abandonarlo cuando ya no era útil. Me robó lo último que me quedaba, Nadia. Mis joyas. El reloj de oro que tu padre me regaló. Se lo llevó todo para pagar a un coyote. Me dejó sin un peso, sola en la ciudad. Tuve que pedir limosna para pagar el autobús de regreso. Maite se acercó a los barrotes, agarrándolos con sus manos cuidadas que ahora estaban sucias. Hija, perdóname. Me equivoqué. Gisela es mala. Tú siempre fuiste la buena. Tú siempre me cuidaste. Déjame entrar. Prometo que no molestaré. Puedo vivir en mi cuarto de siempre. Solo quiero descansar. Estoy muy cansada. La miré. Vi a la mujer que me dio la vida, pero también vi a la mujer que me quitó la autoestima. Vi a la mujer que me llamó criada en el funeral de mi padre. Vi a la mujer que se rió cuando Gisela me empujó. Si la dejaba entrar, en una semana estaría dando órdenes. En un mes, estaría criticando mi gestión. En un año, intentaría quitarme la casa otra vez. La gente como Maite no cambia, solo descansa para volver a atacar. No, mamá, dije. Ella parpadeó, como si no hubiera entendido el idioma. ¿Qué? Pero no tengo a dónde ir. Soy tu madre. Tienes una pensión del Estado. Tienes 60 años, estás sana. Puedes rentar un cuarto en el pueblo. En el pueblo. Gritó, recuperando por un segundo su furia. ¿Quieres que viva entre esa gente? ¿Yo, Maite Almazán? ¡Qué vergüenza! ¿Qué dirán mis amigas? Tus amigas no estuvieron en el funeral, mamá. Tus amigas solo estaban cuando había fiestas y champán. Ahora estás sola. Como yo estuve sola 4 años cuidando a papá. Saqué un sobre de mi bolsillo trasero. Aquí hay 5.000 pesos. Es suficiente para un mes de renta en una pensión decente y comida. Es más de lo que tú me diste cuando te pedí ayuda para las medicinas de papá. Metí el sobre por entre los barrotes. Cayó al suelo, a los pies de sus zapatos raspados. Nadia, por favor, su voz se quebró de nuevo, volviendo a la súplica. Tengo miedo. No sé vivir sola. Nunca he vivido sola. Entonces es hora de que aprendas, dije, dando un paso atrás. Es hora de que crezcas, mamá. Como yo tuve que crecer a la fuerza. Eres una desnaturalizada. Gritó, viendo que sus lágrimas no funcionaban. Maldita sea la hora en que te parí. Gisela tenía razón, eres una resentida. Sí, soy una resentida, admití, sintiendo una extraña paz al decirlo. Tengo resentimiento por el dolor que causaron. Pero también tengo dignidad. Y mi dignidad no permite que vivas bajo mi techo. Adiós, mamá. Me di la vuelta. Escuché sus gritos a mis espaldas. Abre la puerta. Nadia. ¿No puedes dejarme aquí? Seguí caminando hacia la casa. No miré atrás. Mis botas pisaban firme sobre la tierra de mis ancestros. Cada paso me alejaba más de mi pasado y me acercaba más a mi futuro. Esa noche cené sola en el gran comedor. No me sentí solitaria. Me sentí libre. La historia de Gisela tuvo un final más oscuro, como era de esperarse. 2 semanas después, el licenciado Pascual vino a visitarme. Traía noticias. Encontraron a Gisela, dijo, aceptando el café que le ofrecí, esta vez, servido por mí, pero como anfitriona, no como sirvienta. ¿Dónde? Pregunté. En Tijuana. Intentando cruzar con papeles falsos. Pero no fue la migraña lo que la detuvo. Pascual suspiró y se quitó el sombrero. Parece que los prestamistas tienen un alcance largo. La encontraron en un motel de mala muerte. Le dieron una paliza que la mandó al hospital. Tiene las 2 piernas rotas y varias costillas fracturadas. Hice una mueca. No sentí alegría. Solo una tristeza profunda por el desperdicio de una vida. Gisela era hermosa, inteligente, capaz.
Pero la avaricia es un cáncer que devora todo lo bueno. ¿Y ahora? Ahora está bajo custodia policial en el hospital. Resulta que también tenía órdenes de aprehensión por fraude bancario y falsificación de documentos en la Ciudad de México. Cuando salga del hospital, irá directa a la cárcel de Santa Marta, Acatitla. Le esperan por lo menos 10 años por fraude mayor. Y bueno, en la cárcel no hay Prada, ni viajes a Tulum. Asentí. El karma había llegado, no con una varita mágica, sino con el peso aplastante de la ley y las consecuencias. ¿Y tu madre?, preguntó Pascual. La he visto en el pueblo, dije. Vive en la pensión de Doña Lupe. He oído que ha tenido que empezar a vender tamales para completar su pensión. La gente dice que al principio lloraba mucho, pero que ahora está más humilde. ¿La has visitado? No, y no creo que lo haga pronto. Le envío un poco de dinero cada mes, anónimamente, a través del cura. Para que no pase hambre. Pero no quiero su veneno cerca de mí. Pascual sonrió y me dio una palmadita en la mano. Hiciste bien, Nadia. Tu padre estaría orgulloso. Salvaste la hacienda. Y te salvaste a ti misma. 6 meses después, la hacienda La Esperanza estaba irreconocible. El ala este había sido restaurada y convertida en un pequeño hotel boutique para turistas que querían aprender sobre el proceso del tequila. Los campos de agave estaban verdes y fuertes. La destilería trabajaba a plena capacidad, produciendo un tequila reposado que empezaba a ganar premios regionales. Yo ya no era la enfermera. Era la arquitecta Almazán, la dueña de una de las haciendas más prósperas de la región. Pero lo más importante no era el dinero. Lo más importante era que cada mañana, cuando me despertaba, me miraba al espejo y me reconocía. Ya no veía a la sombra asustada. Veía a una mujer fuerte. Esa mañana en particular, estaba sentada en el porche, tomando mi café y mirando el amanecer sobre los campos azules. Miré mi muñeca izquierda. El viejo reloj Casio de papá seguía allí. La correa de plástico se había roto hacía un mes, pero la reemplacé por una de cuero fino. Sin embargo, la carátula seguía siendo la misma, con sus rayones y su tic-tac constante. Tic. Tac. Tic. Tac. El tiempo. Papá tenía razón. El tiempo pone a cada uno en su lugar. A Gisela, el tiempo la puso tras las rejas, pagando por una vida de mentiras. A mamá, el tiempo la puso en una pequeña habitación alquilada, aprendiendo a valorar lo que es ganarse el pan. Y a mí, el tiempo me devolvió mi vida. Levanté la taza de café hacia el cielo, brindando con el fantasma de mi padre. Salud, papá. Lo logramos. A veces me pregunto si fui demasiado dura. Hay noches en las que pienso en mi madre vendiendo tamales en la plaza o en mi hermana cojeando en una celda fría, y siento un pinchazo de culpa. Nos enseñan desde pequeños que la familia es sagrada, que hay que perdonar todo, que la sangre es más espesa que el agua. Pero he aprendido una lección dolorosa: la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Permitir que alguien te abuse, te humille y te robe, solo porque comparten tu ADN, no es amor. Es masoquismo. Poner límites no es ser cruel, es un acto de amor propio necesario para sobrevivir. Mi padre lo entendió al final de su vida y me dio la herramienta para protegerme. Yo solo tuve el valor de usarla. Si hubiera cedido, si hubiera dejado que entraran de nuevo en mi vida por pena, hoy no tendría nada. Ellas habrían vendido la hacienda, se habrían gastado el dinero en un año, y las 3 estaríamos en la miseria, odiándonos aún más. A veces, el mayor acto de justicia es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus propias acciones. Sin colchones, sin rescates. Solo la cruda realidad. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi historia. Yo cerré la puerta en la cara de mi propia madre cuando me pidió ayuda, después de todo lo que me hizo. Muchos en el pueblo dicen que soy una hija rencorosa. Otros dicen que hice justicia. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras perdonado a una madre que te llamó criada y te robó? ¿O habrías hecho lo mismo que yo para proteger tu dignidad? Déjame tu respuesta en los comentarios.
Los leo todos. Gracias por acompañarme en esta historia de la Hacienda La Esperanza. Si te ha gustado ver cómo el karma puso a cada uno en su lugar, por favor dale like al vídeo y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte la próxima historia de drama, traición y justicia. Nos vemos en el próximo vídeo.